En la clase anterior con ustedes habíamos empezado el ejemplo 2, esta columna, y de otra manera determinamos el área requerida que necesitamos para tratar de seleccionar el perfil más adecuado. Recuerden ustedes que para estos casos, cuando se trata de escoger un perfil, obviamente lo más recomendable es tratar de utilizar una relación de esbeltez, ¿sí?, que esté en un rango entre 60 y 90. ¿Sale? La relación de esbeltez máxima, KLNR máxima, ¿sí?, debe ser igual a 200. Es más, la relación de esbeltez debe ser menor o igual a 200, ya como máximo, ¿eh? Esto es para poderla clasificar como una columna o como un miembro sometido a compresión. Entonces, cuando tú tengas un miembro con una relación de esbeltez mayor a 200, entonces eso quiere decir que es una columna o un elemento muy largo y que ya no puede ser considerado como columna o como miembro a compresión. Entonces, por ahí incluso el manual Inca te da esa recomendación. Bien, entonces, al entrar nosotros con la relación de KLNR en 70, calculamos el esfuerzo crítico, que necesitamos, era el 34, pero previamente a eso, pues tenemos que checar el esfuerzo crítico de Euler. ¿Por qué consideramos esta KLNR en 70? Digo, pues obviamente lo más conveniente es tener una columna, cuyo pandeo global esté en el rango inelástico. Entonces, con esta KLNR en 70, nuestra columna está precisamente en el rango inelástico, entonces pues es correcto, y nuestro esfuerzo crítico es de 34,94. Entonces, con ese esfuerzo crítico, nosotros ya podemos determinar el área requerida, tanto por el LRPD como para el ACD. Entonces, llegamos ahí a concluir que el área requerida es igual a 19,59 y 20,55 pulgadas cuadradas respectivamente. Entonces, el siguiente paso pues era seleccionar el perfil. Habíamos checado que dos perfiles, uno de 16 por 67 o 18 por 71, pudiera que cumplan los requisitos de resistencia, tanto por el LRPD como por el ASD, pero en el ASD, en vez de 16 por 67, que sea de 16 por 77. ¿Vale? Entonces, y es lo que vamos a hacer. Rápidamente lo que hicimos en la clase de anoche es precisamente revisar esos dos perfiles. Entonces, primero revisamos el perfil de 16 por 67, tanto para el LRPD, y de 16 por 77 para el ASD. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues traemos sus propiedades, el área, el radio de giro mayor y el menor. Es obvio que nuestro pandeo se va a presentar alrededor del eje donde yo tengo menor radio de giro. ¿Saben? Checamos sus relaciones, ¿cómo se llama?, de ancho espesor de elementos no atizados, que en este caso es el patín, y de elementos atizados, que en este caso es el alma. ¿Vale? Concluimos que para elementos no atizados, que es el patín, la lambda es 7,7 y el límite para poderla clasificar como esbelta es de 13,49. Este dato ya lo deben de tener por ahí ustedes guardado en su memoria y presente, para que no andemos inventando datos en cuanto a elementos no atizados. En cuanto a elementos atizados, el límite es 35,8. Acuérdense, estamos hablando de un acero A9, A992. Sin embargo, ven acá, 35,9 es ligeramente mayor a 35,88. Sin embargo, aquí nuevamente hicimos lo mismo que habíamos indicado en el ejemplo de la columna inicial. Acuérdense ahí que habíamos también igualado la lambda con la lambda R.
Entonces, vamos a decir que es un elemento, o es un perfil sin elementos esbeltos. Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas, cuando calculemos el valor de Q, pues ese Q va a ser de 0.99999, casi tendiendo a 1. Entonces, pues no hay necesidad de desgastarnos ahí. ¿Sale? Entonces lo podemos indicar o considerar como un miembro sin elementos esbeltos. Y lo mismo hicimos con el otro perfil. De 16 por 77, sus propiedades, y sus lambdas, 6.8 contra 13 y 31 contra 35. Aquí, pues de entrada, son menores, tanto elementos esbeltos como, elementos atizados como elementos no atizados. Por lo tanto, se concluye que tanto en patines y alma, todos tienen elementos no esbeltos. Entonces, pues fácil. Entonces, si nosotros decimos que no hay elementos esbeltos, aplicamos la sección E3. Y es muy simple. Entonces, lo que hicimos pues es ya nada más seguir el procedimiento que por ahí tenemos. Checamos primero la relación de esbeltez, ya la real, cuál va a ser la relación de esbeltez real. Tenemos que para el eje X, que el eje X, 1 por 12 pies, 12 pulgadas, obviamente lo multiplico 12 para pasarlo a pulgadas, entre 6.96, que es el radio de giro mayor, 20.68. Y para el eje menor, 12 por 12 por 1, entre 2.4, 59. Entonces gobierna el que te dé la mayor relación de esbeltez. Lo mismo sucede con el otro perfil. Entonces, el que está gobernando es la relación de esbeltez en el eje débil. ¿Sale? Entonces, tomamos el mayor. Entonces, vamos a hacer ahí, concluimos que esa relación de esbeltez es menor al límite, que son 113. Por ahí ya habíamos dicho que es la raíz cuadrada de entre f y y por 471, 113. Esto es para un acero, para un acero para un 0 de FY igual a 50K6. ¿Vale? Con un FY igual a 50K6. Entonces, este sería tu límite, 103. Entonces, concluyes que el pandeo es en el rango inelástico. Entonces, pues ya sabemos que el FCR es el 658 elevado al FY entre el FE, todo multiplicado por el FE. Entonces, calculamos el FE en función de la relación de esbeltez máxima de 59.01. Entonces, nuestro esfuerzo crítico de Euler son 82. ¿Salen? Al meter esos 82 a la FCR, tenemos un FCR de 38.76. Y ese es el que vamos a ocupar para verificar si nuestro perfil resiste la carga. Lo mismo hacemos con el otro perfil. Tenemos, calculamos su esfuerzo crítico, en este caso de Euler, 89.81. Al meterlo al FCR nos da 39.6. Entonces, como son casi los mismos perfiles, pues las variaciones del FE y del FCR son muy mínimas, de un criterio a otro criterio. Pues lo único que hicimos pues ya es multiplicarlo, 38.76 por el área y 39.66 por su área, que por aquí andaba, 22.62. Entonces, para uno, vean ahí, nos dan el PN 763. Al reducirlo con su factor de resistencia, tengo 687. Esos 687 de resistencia es mayor a la carga última, 616. Entonces, nuestro perfil está perfecto. Sin embargo, no nos quedamos tan contentos. Vamos a sacar el Unity Check. Y resulta que es dividir la carga última entre la carga resistente. Entonces es igual a 0.89. Y esto es menor a la unidad. Entonces, hacemos lo mismo con el otro perfil. Nuestro producto del FCR por el área, 895. Al dividirlo por el factor de seguridad, que es el de la ASD, 536. Esos 536 son mayor a 430, que es la carga actuante o la carga de diseño, 430. ¿Sale? Entonces,
nuestro unity check es de punto 80, entonces también pasa. Sin embargo, decidimos ahí hacer una verificación además. Si nosotros utilizamos el de 16 por 67, que fue el que utilizamos aquí en el LRPD, encontramos que tu carga resistente va a ser la carga nominal 763, que sería esta, entre 1.67. La resistencia son 4.57. Entonces ahí 4.57, hay que, bueno, lo pasamos, vamos a sacar su unity check, 4.30, que es la carga actuante entre la resistente, nos da 0.94, y entonces también pasamos. Entonces aquí nada más es como para irle midiendo, porque al final de cuentas nos pidieron un perfil más ligero, el perfil más ligero de 16 o de 18. Entonces encontramos que para el ASD ya no hay otro perfil más ligero, porque si escogemos otro ya no va, bueno, más ligero ya no vamos a cumplir. Entonces tomamos ese, el de 16 por 67. Entonces aquí utilizamos un perfil de 16 por 67. Sale para el RPD, y ese mismo perfil yo lo voy a verificar para el SD, y resulta que su unity check es 0.94. Entonces también lo puedes usar, pero también puedes utilizar el de 16 por 77. Entonces aquí pues ya checamos que no es tan complicado revisar las resistencias, sino lo más latoso para mí sería es hacer todo aquí el show, revisar precisamente el perfil, sacar sus límites para poderla verificar si no tiene elementos esbeltos, y posteriormente calcular el FCR, ¿sale? Que es el que prácticamente es el esfuerzo crítico del miembro a compresión. Entonces, prácticamente eso fue lo que hicimos en la clase de anoche. Digo, íbamos como media clase atrasados con ustedes. Entonces, eso fue. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, vamos ahora, como nos dijo, bueno, prueben uno de 18 por 71, porque fue lo que anotamos aquí en esta parte. Ya revisamos esta y ya revisamos esta y cumple perfectamente. Pero ahora vamos a checar los de 18 por 71 para uno y otro criterio. Entonces ahí tenemos. Checamos sus áreas, sus radios de giro. En este caso ya no pongo el radio de giro mayor porque predomina, digo, es mayor, entonces no va a haber pandeo global alrededor del eje fuerte. Entonces nada más dejo el eje débil, 1.67. Checamos sus límites de lambda, 4.8 en elementos no atizados y 32.4 en elementos atizados. Ambos están por abajo del límite de 13.49 y de 35.88, perdón. Por lo tanto, elementos no esbeltos. Tenemos un miembro sin elementos esbeltos. Por ahí empezamos. Checamos nuevamente su relación de esbeltez. Aquí la relación de esbeltez se incrementa a 84. Bien, nosotros estaríamos ahí manejando una relación de esbeltez de 59 y de 58. Pero en este caso, el perfil es, a pesar de que es más peralte, pero ese perfil te favorece si yo tengo que flexionar alrededor del eje fuerte, más no alrededor del eje débil, porque seguramente ese perfil trae un ancho de patín más corto que el de 16 por 77. Ahorita lo checamos, ¿sale? Entonces sacamos su relación de esbeltez, 84, es menor a los 113, sigue presentando pandeo inelástico. Entonces su esfuerzo crítico de Euler, pues ya nada más es meter los 84. Acuérdense aquí, ¿quién es el esfuerzo crítico? Es pi al cuadrado por E entre KLNR al cuadrado. ¿Sale? 39, y aquí el esfuerzo crítico del miembro
es 29.51. Entonces, cuando nosotros multiplicamos ese 29.51 por el área, que en este caso son 20.88 o 20.80, acá arriba está, entonces tenemos 613.86, creo, o 80. No sé si son 86 o no, son 80. Acá. ¿Sale? Entonces esa es la carga nominal. Lo único que tenemos que hacer es afectarlo por el factor de resistencia o el factor de seguridad, como lo ya hemos venido haciendo para el LRFD. Está por punto 9 y tenemos 552, que es menor a los 630. Entonces no pasa. ¿Sale? Lo mismo para el ASD 613 contra 1.67, que es el factor de seguridad. ¿Sale? Tampoco pasa porque son 367 y esta es la carga admisible 430. Entonces, si se dan cuenta, en la cuestión de escoger un perfil más chaparrito, o sea, escogimos un perfil, en la primera instancia un perfil tal vez así, y en la segunda instancia a lo mejor escogimos un perfil así. Pero aquí lo que checa es que yo tengo un eje X y un eje X. Entonces, cuando yo flexiono alrededor del eje X, pues seguramente, bueno, precisamente por la separación de estos patines, entre más separados tú los tengas, aumentas el radio de giro. ¿Sale? Entre menos separados, pues el radio de giro es menor. Ahora, si yo flexiono alrededor del eje Y, ¿sale? Entonces, alrededor de este eje, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Al tener los patines un poco más anchos que estos patines, entonces eso implica que el radio de giro alrededor del eje Y es mayor en el de 16 que en el de 18. ¿Sale? Entonces, para que vayan ahí checando esas diferencias. Y a lo que quiero llegar con esto es que, por ejemplo, voy a abrir el manual IMCA y ahí precisamente por eso el manual IMCA te agrupa en los perfiles en diferentes, válgame la redundancia, en grupos. Entonces, por ejemplo, los de 16 por 67. 14, 14, 16. Aquí tengo el de 16 por 67. Ajá. Y aquí prácticamente, sí. El BF, vean. El BF, el de 16 por 67 es 260. ¿Sale? Entonces, ese perfil 16 por 67, 99.8, sería 406. Te maneja un radio de giro en el eje débil de 6.2. ¿Sale? Ahora, ¿por qué? Bueno, ahora checando el de 18 por 71, creo que escogimos. Sería este. Ajá, su ancho de patín son 195. Entonces, ¿qué vas de 195 a 260? Entonces, sí son 5 centímetros más, 6 centímetros más bien dicho. ¿Sale? Entonces, sí cuenta el ancho del patín en el radio de giro en el eje débil. Y el radio de giro va de 6.2, que es el de 16, el perfil de 16, a 4.3. Entonces, sí baja. ¿Por qué? Porque ahora este perfil es más alto, pero más angosto. ¿Sale? Entonces, por esa sencilla y simple razón, aumentamos, en este caso, la relación de esbeltez. Al aumentar la relación de esbeltez, el esfuerzo crítico disminuye y como consecuencia la carga nominal también disminuye. No sé si lo pudieron percatar por ahí. Por esa razón, al utilizar un perfil más peraltado,
ahora resulta que resiste menos. Sí, efectivamente, resiste menos cuando yo aplico flexión alrededor del eje Y. ¿Sale? Si la flexión nos hubiera sido alrededor del eje fuerte, el X, entonces el perfil te aguanta más alrededor de ese X, de ese eje X, el perfil de 18. No sé si tengan ahí alguna observación, chicos. Pues de momento no hay. Si está No, claro ahí. sí, todo claro. Y los demás que transan. Todo Ok, claro. entonces ahí como conclusión tomamos para el LRPD y el SD el de 16 por 67 porque es el que cumple y además es el más ligero. Entonces aquí porque lo hicimos con los dos criterios. Entonces ya en tus diseños que tú vas a hacer, pues nada más aplica uno, no se vale de aplicar los dos, sale nada más uno. Bien, entonces esto fue lo que vimos anoche y lo que corresponde ahora es otro ejemplo. Déjenme ver cuál era. ¿Qué archivo les compartí anoche? No me acuerdo qué. Ejemplo 3 columnas, creo que es este. ¿Ok? Sí, sí. Entonces, aquí lo que quiero ver es que, en efecto, pues es una columna. Quiero ver cuál es la resistencia de esa columna. ¿Sale? Entonces, aquí la cuestión, si nosotros checamos esa columna de 16 por 26, yo lo escogí así directo para verificar los elementos esbeltos. 16 por 26 y es el de 406 por 38. 406 por 38 sería este perfil. Checamos, este es el área, este es el ancho espesor del patín y ancho espesor del alma. ¿Vale? Entonces, ancho espesor del patín 8 y ancho espesor del alma 56. Si ustedes utilizan el mismo perfil o el mismo acero en A992, los límites, ¿quiénes son? Para clasificarla como elementos, como miembros sin elementos esbeltos. Entonces los límites son 1349 y 35.88. Entonces, para este caso no tiene problema, pero aquí sí. 56 es mucho mayor que 35.88. Por lo tanto, el alma es un elemento esbelto. Entonces, por ahí tenemos que checar esa parte. Bueno, pues así lo vamos a hacer y adelante. E incluso yo les pedí que por ahí los chicos pues vayan avanzándole, pero bueno, yo sé que a lo mejor andan muy ocupados, pues seguramente no le hicieron gran cosa. Bueno, pues vamos a resolverlo o intentar resolverlo y a ver qué sucede. Bueno, yo necesito un perfil, el de 12, el 16 por 26. Yo necesito que me digan el área, necesito que me digan el radio de giro en X y el radio de giro en Y. Si quieren en centímetros, ahorita no hay ningún problema. Lo vamos a hacer en kilogramos por centímetro cuadrado. No, que son 35.15 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ¿me ayudan por favor esos datos? Y además yo necesito el B entre TF y el H entre TW. Por favor, chicos, díganme.
49.6. Corrobórenlo, por favor. 4, 8 y 56.8. Son 8 y 56.8. Ok. Y acá, el radio de giro en X y en Y. Por favor. En centímetros. En X es de 15.9 ¿Centímetros o milímetros? centímetros. 15.9. Seguro. Sí, sí es 15.9, ¿no? Nah, ¿qué? ¿Dónde está? No, aquí está, ya lo vi. 15.9 y 2.8, ¿verdad? Sí, 2.8. Ok. Bueno, tenemos esas propiedades. Y ahora lo que me preguntaría, ¿tenemos elementos esbeltos o no? Entonces, empezamos por verificar en elementos atizados. Para elementos atizados, en este caso, para que no se me olvide, pero no atizados, para que no se me olvide quiénes son los elementos no atizados, pues sería esta y sería esta. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la lambda R? La lambda R es punto 56 de la raíz cuadrada entre f y. Y ese dato ya lo deben de tener ustedes bien presente. Son 13.49. Corrobórenlo nada más. Esto es lambda. Y eso es lambda. Entonces lambda R es más lambda es menor a lambda R. Por lo tanto, son elementos no esbeltos. No hay elementos esbeltos. Y el otro para elementos atizados. ¿Quiénes son los elementos atizados? Pues en este caso, el alma. ¿Sale? Y en ese caso el alma, ¿cuánto vale su lambda? La lambda R es igual a 1,49 de la raíz cuadrada de entre P y Y. Si ustedes se recuerdan, son 35,88. Lambda es menor a lambda R. ¿Sale? ¿Por qué? Porque son... No, perdón. Es Aquí al la regué. revés, güey. Aquí es al revés, ¿verdad? Lambda 56.8 mayor a 35,88. Por lo tanto, el patín, el alma, más bien dicho, es un elemento esbelto.
¿Vale? Entonces, así de simple. Ahora bien, entonces si nosotros vamos al manual Inca, a la sección E, ahí tenemos la sección E, y aquí en la parte inicial, entonces la E nos manda que cuando tengamos elementos esbeltos, chequemos el capítulo E7. Entonces, del INCA, el manual Inca, se debe aplicar el capítulo o sección E7. ¿Sale? Donde me dice que es miembros con elementos esbeltos. Es decir, miembros con elementos esbeltos. Entonces, así lo haremos. Vamos al capítulo 7. Que me pase. Ahí estamos. Nos dice miembros esbeltos. Debemos de calcular la resistencia nominal a compresión. Debe ser el menor de los tres valores de los estados límites. 1, pandeo por flexión, pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión. Entonces, debo de calcular esos tres estados. Sin embargo, generalmente nos quedamos nada más con pandeo por flexión. Y yo creo que así lo vamos a hacer. Entonces, nos dice del capítulo, o de la sección, más bien dicho, de la sección E7, nos dice que la carga nominal es igual al FCR por el AG. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Sin embargo, en función de la relación de esbeltez, ¿sí? De la relación de esbeltez, el FCR se va a determinar con el 0.658 del FY entre FE por FY. Ajá, para cuando tenemos pandeo inelástico. Y cuando tenemos pandeo elástico, es decir, que la relación de esbeltez es mayor a 471, ajá, de la raíz cuadrada de entre Q, F, Y, entonces calculamos el FCR con ese valor. Entonces, aquí la cuestión que nosotros debemos de checar es que el FCR va a depender de quién. Es igual al 658 del FY por el FE, todo por FY. ¿Vale? Pero acá aplicamos un factor de reducción que se llama Q, y ese factor se aplica únicamente al FY. Entonces aquí este Q va directamente al FY y esta Q va directamente al FY. ¿Sale? Cuando, bueno, no, ya como para aquí le pongo cuando. Siempre y cuando KLNR sea menor al 471 de la raíz cuadrada de E entre Q, FY. No es phi, es Q. Es Q. Aquí lo tenemos. ¿Dónde está? Ay Dios. Acá está, la primera ecuación. Sería esta. ¿Vale? Entonces aplica esta. En la segunda,
Ajá, si KLNR es mayor al 471 de la raíz cuadrada de PY, entonces aquí el FCR es igual a ¿quién? Al 87.7 del esfuerzo crítico. ¿Sale? Entonces ahí, así lo tenemos. Entonces aquí es donde tenemos que nosotros empezar a aplicar otros conceptos que ahí debemos ir descifrando en el manual Income para poder calcular ese valor. ¿Sale? No sé si aquí tengan algún comentario, chicos. No, creo que no. Creo que todo está claro. Ok. Bueno, entonces seguimos con ese manual. ¿Qué dice el manual? Ok, entonces aquí el esfuerzo crítico ya lo sabemos. Ahora dice el esfuerzo de Euler es el esfuerzo por pandeo elástico. Es el mismo que ocupamos en E34, E3, y todos prácticamente. ¿Sale? Entonces, el E34, vamos a ver la ecuación E34 para que no haya ningún problema. E34 es esta misma. Entonces, si quieren, anotamos con FE igual a pi al cuadrado por E entre KLNR al cuadrado. Prácticamente es lo mismo. Y quedamos. ¿Sale? Y aquí precisamente tenemos que calcular la Q. ¿Sale? Entonces la Q, donde Q es igual a una QS y una QA. ¿Sale? La QS es un factor de reducción ¿cómo le llaman acá? Factor de reducción para todos los elementos esbeltos a compresión. Factor de reducción para elementos no atiezados. ¿Sale? Y la QS, la QA, es un factor de reducción. Oh, espérame, ya hice unas barbaridades. Factor de reducción para elementos atizados. ¿Sale? Entonces, uno es para elementos no atizados y otro es para elementos atizados. Ahora, si QS es igual a 1, no, mejor lo manejamos de otra manera. Para ya agarrar los dos, cuando no hay elementos esbeltos, la QS igual a 1 y la QA también es igual a 1. Entonces, si hay elementos esbeltos, entonces la QS debe ser menor a la unidad y lo mismo que QA debe ser menor a la unidad. ¿Sale? Entonces, así de simple. Y obviamente en un perfil estructural podemos tener que, o puede haber que un elemento sí es esbelto y el otro no. Entonces pueden ser intercalados. Por ejemplo, acá a lo mejor nuestro patín fue un elemento no esbelto, por lo tanto la QS vale 1 y la QA, como es un elemento esbelto, entonces es un valor que nosotros debemos de determinar. ¿Sale? Entonces,
Para el ejemplo, ajá, en elementos atizados, ¿cómo fue la lambda? La lambda es igual 8, de 8 prácticamente, y es menor a la lambda R, que fue de 14, no, de 13.49. Creo que ese dato se me quiere olvidar, pero ya no debe de olvidarse. 13.49. Efectivamente, 13.49. Entonces no hay elementos esbeltos. Por lo tanto, QS es igual a la unidad. Sale, entonces, ahí tienes uno, ¿eh? Luego, para elementos no atizados, perdón, aquí serían no atizados, cuidado, es el patín. Y aquí serían elementos atizados, que es el alma. Entonces, dijimos que la lambda fue de 50 y tantos, 56.8, y esto es mayor a la lambda R, que fue de 35.88. Por lo tanto, hay elementos esbeltos. Y la QA, ese es el detalle. Tenemos que calcular el valor de la QA. ¿Vale? Entonces por ahí continuamos. No sé si con estos dos últimas letras que escribimos tengan alguna duda, chicos. Ninguna de mi parte. Todo está bastante claro. ¿Sí? Ok. Eso espero, ¿eh? No me vayan a salir en el examen que, ay, es que no fue así. Por cierto, ya califiqué los exámenes de los dos grupos, ¿eh? Ya están totalmente revisados. Entonces, híjole, no sé si decirles, pero... ¿Se espantó al verlas? ¿Mandé? ¿Se espantó al verlas? Pues no me espanté, me impresioné, más bien dicho, de que el examen era más sencillo de lo que se ve, y híjole, solamente una persona resolvió la totalidad. Una sola persona nada más. Y bueno, y se equivocó al último nada más. Entonces, pero espero que se corrijan esas notas. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces no tenemos acá elementos no atizados, aquí no nos vamos a detener. Entonces, de la sección 8, ¿qué es 8? ¿Qué? No, ¿qué 8? E7, E7.1, y entonces sería la E7.2. E7.2, ¿sale? Entonces vamos a poner ahí. Por lo tanto, de la sección E7.2, QA va a ser igual a una Q entre ultra Q, ¿no es cierto? Es un AG, ajá, o al revés, mejor. Área efectiva entre la G, ¿sale? Entonces aquí es área efectiva entre el AG. Y esta es la ecuación E716. Donde el AG ya lo tenemos, chicos, que era de veintitantos o de 49.6.
49.6 centímetros cuadrados. ¿Sale? Y el detalle está en calcular el área efectiva. Nuevamente, ahí está el área efectiva. Entonces vamos a checar ahí qué dice con ese área efectiva. Entonces, el AG, pues eso no tiene problemas, es el área total del perfil o del miembro. AE es la suma de las áreas efectivas de la sección transversal basada en el ancho efectivo reducido. Es decir, como en este caso el alma resultó esbelto, entonces yo tengo que calcular un ancho efectivo de esa alma. ¿Sale? Entonces, a ver si lo puedo checar. Entonces voy a tratar de dibujar el perfil. Se supone que ahí está mi perfil. Lo estoy haciendo hoy. No, muy feo. Ahí está el alma. Y ahí están los patines. Entonces yo debo de calcular más o menos, no sé si por ahí sea la distancia correcta, pero yo debo de calcular aquí una altura efectiva. En este caso el manual te dice que es un ancho efectivo. ¿Sale? Ahí está, un ancho efectivo. Entonces, eso es lo que yo debo de calcular. Por lo tanto, ok, con ese ancho efectivo, pues yo debo de calcular el área efectiva. Digo, ese ancho efectivo, pues debe de, al multiplicar ese ancho efectivo por el espesor del alma, más el área de los patines, me va a dar un área efectiva. Entonces, a lo mejor podemos hacer esto. Vamos a ver si sea así. Entonces, el área efectiva es igual, en base a esta gráfica, a 2 veces, ¿sí? Aquí esto es el BF por TF. Y acá para acá, pues obviamente es el TW. Entonces, 2 BFs por el TF. Más el ancho efectivo o altura efectiva por el TW. No sé si estamos ahí checándolo. Como en realidad este es un elemento esbelto, entonces cuando comprima seguramente se va a pandear. Por lo tanto, entonces tú debes de reducir esa área del elemento pandeado. ¿Sale? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues vamos a determinar una altura efectiva o ancho efectivo. Lo multiplicamos por el espesor de ese elemento y le sumamos las dos áreas de los patines. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y por lo tanto, pues hay que calcular el ancho efectivo. Entonces, ese es el que más ¿cómo se llama? Más lata nos daría. Tenemos ahí dos formas de calcularlo. Dice ahí el punto A, en elementos esbeltos en compresión uniforme, cuando B entre T es mayor a 1,49 de E entre F, F se toma como FCR cuando FCR es igual, perdón, cuando FCR con un valor de Q igual a 1. Entonces aquí empezamos a hacer un poco, ¿cómo se llama? Nos empezamos a revolver un poco, pero espero que no. Dice, en elementos esbeltos, en compresión uniforme con esta relación, excepto patines de secciones cuadradas y rectangulares de espesor uniforme. Vamos a checar en la siguiente. En patines, secciones esbeltas, cuadradas y rectangulares de espesor uniforme. Entonces, con BF
mayor a 1,40 de esta relación. Veamos. Entonces, tenemos que checar. Prácticamente te dice en lo mismo. Dice, en elementos esbeltos a compresión uniforme, excepto patines de secciones cuadradas y rectangulares de espesor uniforme. Aquí en patines de secciones esbeltas cuadradas y rectangulares de espesor uniforme. Entonces aquí como que está un poco revuelto, pero tenemos que tomar uno de los dos y vamos a tratar de entender cuál de los dos es el que vamos a aplicar. Excepto patines de secciones cuadradas y rectangulares. En patines de secciones esbeltas cuadradas y rectangulares. Aquí te está hablando para este tipo de secciones. En patines de secciones cuadradas y rectangulares. ¿Cuáles son las secciones cuadradas? Pues estas. Son rectangulares. Y estas son las cuadradas. Y aquí te dice excepto. O sea que todos excepto las secciones cuadradas o rectangulares. No sé si por ahí lo estamos captando. ¿Sí está claro? ¿Lo puede repetir otra vez? Sí, mira. El punto A te dice, excepto en patines de secciones cuadradas y rectangulares. ¿Cuáles son las secciones cuadradas y rectangulares? Pues son estas. Las que son cajones, ¿no? Las que son perfiles OR, prácticamente. Entonces aquí en el punto B es donde incluimos esos elementos. Y aquí en el punto A es donde las excluimos. Y por lo tanto incluimos los perfiles IR, los canales, las T's, incluyendo, ¿por qué no?, también los ángulos. Sí. ¿Sí está claro? Sí. Ok, entonces, si nosotros queremos en el primer caso, pues así lo hacemos. Entonces, del caso A, vamos a hacer el caso A. Me dice que BE, en este caso lo voy a hacer igual, bueno, lo voy a copiar tal cual. Es más, no, mejor ya lo vamos a cambiar. Ahí le vamos a cambiar, como es el alma, le voy a cambiar ahora, en vez de DE, le voy a cambiar el HE. La altura efectiva, 1,92 de T, 1,92 de T, pero ahora aquí en este TW, para que no haya broncas, la raíz cuadrada de entre F, todo por 1 menos 0.34 .34 de B entre T, en este caso es de H entre TW, y nuevamente multiplicado por ¿quién? Por E entre F. Y esto debe ser menor o igual a B, en este caso a H. ¿Vale? No sé si lo estamos ahí checando. Lo único que estamos haciendo es
verificando precisamente o cambiando la nomenclatura porque estamos hablando del alma. Es altura efectiva, espesor del alma y altura del alma, H entre TW, y esta es H. Entonces, no sé si estamos correctos. Sí. Sí. Ok. Y por un lado es donde yo quiero que ustedes chambeen un rato. F va a ser igual a FCR con una Q igual a la unidad. ¿Sale? Entonces, así de simple. Entonces, para calcular FCR, ¿qué necesito? Pues yo necesito la KLNR. Habíamos dicho que es 1 por la L, que son 14 por 1, y el radio de giro 2.8. Son 14 por 12 entre 1.8, que es el menor, acuérdense. Entonces el menor es, perdón, 2.8. Y no sé cuánto es aquí. 1 por 14 por 12. Entre 2.8, ¿verdad? Me da de 60. ¿Cerrados? Sí. Ok. Entonces con esto sabemos que como esta KLNR es menor a 471 de entre FY, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, entonces el FCR, ¿quién es? El FCR, que va a ser igual al F, igual al 0.658 del FY al FE, todo por FY. Pero antes de eso yo necesito calcular el FE, que es pi al cuadrado por 29.000 entre 60 al cuadrado. Y el FCR, pues ya díctemelo también, por favor. Miren, el 16 por 26 tiene un H de 361. 361. 361. Entonces vamos a hacerlo acá. Y ahorita checamos. ¿Cuánto vale el FCR? Igual al FE. Bueno, aquí ¿cuánto vale el FE? Pero todo lo estamos trabajando en en kilogramos por centímetro, ¿no? Entonces aquí pónganle 2.039.000. Vale, aquí no hay tanto problema porque son adimensionales. ¿Vale? Y el FY son 3.515, acuérdense. Ok, entonces el H del perfil son 361, es decir, 36.1 centímetros. Ok, entonces, por favor. 2.039.000 o en la parte superior, ¿verdad? Ajá, 2.039.000. Ajá.
Y 60, pues esa no tiene problemas porque es adimensional. Me da de 655.23. ¿A poco sí? ¿No es más? Más. Es que eso es nada. No, lo puse mal entonces. 5.590. 60. Sí. 5.590. .03. No, bueno, pues Y el FCR. Borré todo. Ok. Ok, a ver, dígame. Entonces, y el H entre TW. Y tenemos por acá, que es 56.8. ¿2701? Chéquenlo, por favor. Bueno, pues ahí ya pueden ustedes calcular la altura efectiva. El TW vale 6.4 centímetros, perdón, milímetros. Entonces, 0.64 centímetros. sí, es correcto, el FR, FCR. Entonces ya con esto, con estos datos, tú entras aquí a la ecuación y tú dices el H efectiva es igual a tanto. A ver, calculen eso y denme chance de hacer una maniobra. Aguántenme.
¿Ya tienen el HE? Me sale de 28.21. 21 centímetros. Es menor a 36.1. Por lo tanto, HE es igual a 28.21. ¿Sí estamos? Sí. Entonces, rápidamente, el área efectiva, que es 2 veces el ancho de los patines, que es igual a 14 con punto 88. 14 por punto 88. Punto 88 más la altura efectiva es 28.21 por el espesor, que es 0.64. Por favor. Mm, 42.69. 42.69 centímetros cuadrados. Y el AG es de 49. Entonces, la Q es igual de 42.69 versus 49.6. Punto 86. Ok, a ver, aguanta. 42.69. Punto 86. 86. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y eso ya lo van a hacer ustedes. Bueno, entonces lo que tienes que hacer ahora, no sé si lo tengamos acá anotado. Sí. Bueno, pues ahorita lo que sigue es calcular el valor del FCR, ¿sí? Con el valor, involucrando el valor de la Q. Ese valor de Q que vale 0.86 y calculas el FCR y asunto arreglado. ¿Sale? Entonces, con eso tienes que pelearte. Entonces, por lo tanto, FCR es igual a tanto. ¿Sale? Entonces ya involucras el valor de la Q. Sí. Vale, entonces, háganlo por favor. Yo tengo que regresar a chambear. Porque si no me comen acá también. Entonces, pues ni modo. Sí, profesor. Sale, pues, cualquier cosa, pues ahí compártanlo por WhatsApp. Sí. Sale Gracias. pues. De acuerdo, profe, gracias. Sale pues. Cuídense. Por favor, háganlo y me lo comentan en la siguiente clase. De acuerdo. Vale. Suerte. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Hasta luego.